Compartiendo pantalla. Bien. ¿Se ve pantalla? Sí, doctor. Bueno. Bien, entonces decíamos que la cavidad bucal es el aparato más extenso en cuanto a descripción que tenemos. Está dividida en 3 secciones: la cavidad bucal, el tubo digestivo y las glándulas anexas a ella. A nivel de la cavidad bucal vamos a referirnos principalmente a los dientes, la lengua y las papilas gustativas que están incrustadas en la lengua. En cambio, el tubo digestivo, como su nombre lo dice, es un tubo que se extiende desde el esófago hasta el ano y está conformada por el esófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso o recto y ano. Y son glándulas anexas, que son glándulas que están en las proximidades, principalmente del tubo digestivo, y cuyas secreciones son eliminadas al interior de estos conductos para facilitar básicamente la digestión. Entre estas tenemos las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, que es la glándula más grande que tenemos, y la vesícula biliar, que es nada más que un reservorio de las secreciones del hígado. Todas estas estructuras que en conjunto forman el aparato digestivo participan en la ingestión de los alimentos, la masticación de estas, la deglución, la digestión y absorción, así como también la eliminación de restos de los alimentos que ingerimos que son indigeribles. La cavidad bucal. ¿Ya? Esta cavidad se extiende desde los labios hasta los pliegues palatoglosos y están revestidas por una mucosa diferenciada y un tejido conjuntivo subyacente, que es el tejido conjuntivo colagenoso denso y regular. Esta mucosa diferenciada se presenta bajo 2 formas, que es la mucosa de revestimiento, la mucosa masticatoria y la mucosa especializada. La mucosa de revestimiento es la mucosa que reviste casi la gran parte de la cavidad bucal. Está integrada por un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Y tiene por debajo el tejido conjuntivo denso, irregular, colagenoso, ligeramente laxo. Así como le decía, que entonces reviste casi toda la cavidad bucal y además es una mucosa húmeda. La mucosa masticatoria reviste las regiones expuestas a las fuerzas de fricción y deslizamiento, como son las encías, el dorso de la lengua, el paladar duro, que es la parte anterior, el paladar duro, que está en la parte superior de la cavidad bucal. Esta mucosa está revestida por el epitelio plano, estratificado, paraqueratinizado o queratinizado. Bien. El término de paraqueratinizado se emplea para aquel epitelio que está parcialmente queratinizado. Eso es el paraqueratinizado. Y la mucosa especializada está conformada principalmente por los botones gustativos
que se encuentran en la superficie dorsal de la lengua. Se encuentran como placas a nivel del paladar blando y en la faringe. Son estructuras que se encargan de percibir los diferentes sabores. ¿Qué es la saliva? Nada más que una secreción que proviene de las glándulas salivales mayores y menores y que humedecen la cavidad bucal. Por tanto, humedecen los alimentos que llegan a ella y juntamente con la masticación forman o se va formando constantemente masas de unos 2 centímetros que se conoce con nombre de bolo, que son los que se ingiere de la cavidad bucal hacia el tubo digestivo. También elabora enzimas como la amilasa salival, la lactoferrina, lisocimas y también secretan o producen la inmunoglobulina A. Ahora vayamos viendo las partes que conforman la cavidad bucal. Primero estamos hablando de los labios. Son 2 repliegues que se encuentran cerrando la boca. Cuando estas se ponen en contacto, entonces cierran la boca y de esa manera protege la entrada a la cavidad bucal de cualquier otra sustancia o cuerpo extraño. El núcleo de los labios, de ambos labios, está conformado por un músculo estriado, que es el músculo orbicular de los labios, que es típico músculo estriado. Este es el núcleo de los labios. Ahora, estos labios está cubierta por fuera, en la parte externa, por una piel fina, y por dentro está cubierta por una mucosa. La mucosa bucal. Esta parte externa está cubierta por la piel delgada, presenta entonces epitelio estratificado plano queratinizado, conformada por su epidermis y dermis, en cuyo espesor, más concretamente a nivel de la epidermis, es posible encontrar pelos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. En cambio, la cara interna, que mira hacia la cavidad bucal, está revestida por epitelio estratificado plano no queratinizado, que tiene por debajo el tejido conjuntivo subepitelial, el tejido conjuntivo denso y regular, donde vemos múltiples glándulas, como se ven acá en esta imagen. Son las denominadas glándulas salivales menores, tanto tipo mucoso, que eliminan a través de conductos sus secreciones hacia la cavidad bucal. En la unión de ambas caras, llamada el reborde, es una zona de coloración roja, por lo que también se conoce con el nombre de la zona roja. Esta coloración se debe a que a este nivel la piel es delgada, carece de anexos y presenta abundante cantidad de haces capilares muy desarrolladas, y es la sangre que portan estos vasos lo que se ve a través de la piel fina o delgada. También vemos acá entonces un epitelio estratificado, no queratinizado, ¿cierto? Donde una de las capas, que es la capa lúcida, es la que está mucho más desarrollada, es la que da esa transparencia para que puedan verse los vasos a través de ella, de coloración roja. Hablemos de los dientes, que es otro componente que se encuentra a nivel de la cavidad bucal. En el hombre o en las personas hay aproximadamente 2 tipos de dientes o 2 tipos de denticiones. Los primeros dientes que aparecen en el niño se conocen con nombres de dientes
temporales o dientes de leche los que tienen que ser reemplazadas y sumados a los dientes permanentes suman un total de 32 dientes permanentes que tienen una distribución uniforme en ambos maxilares, tanto en el maxilar superior como en el inferior, llamada también la mandíbula. Ahora, cada uno de estos dientes que forman tienen forma, número y raíces diferentes de acuerdo a sus funciones. A su vez, cada diente está suspendida o alojada en el alvéolo dentario, que es una cavidad ósea, y fijada en ella mediante el ligamento periodontal, y esta está apoyada por las encías y sellada por el epitelio que tiene este componente de las encías. Se describen en ella una corona, una raíz y un cuello. La corona es la parte del diente que se ve hacia la cavidad bucal, la llamada también la corona clínica. La raíz es todo lo que está enterrado en el alvéolo, de lo que no se ve del diente, y el cuello es un estrecho segmento entre la corona y la raíz. A este nivel está el cuello. En todos los dientes se observan 3 sustancias calcificadas, duras, que encierran a una cavidad blanda, gelatinosa, que es la pulpa. Estas estructuras duras es la dentina, que encierra casi a toda la cavidad pulpar. Esta dentina en la parte superior está cubierta por el esmalte y en la raíz está cubierta por el cemento. Por tanto, todos los elementos duros del diente son la dentina, esmalte y cemento. El esmalte. Este es el componente más duro que tenemos en el cuerpo. ¿Ya? Es transparente y la coloración ligeramente amarillenta se debe al color de la dentina que se encuentra por debajo. ¿Ya? Está conformada principalmente por un 96% de componente inorgánico que está representada por la hidroxiapatita de calcio y un 4% de componente orgánico inagua. Los componentes orgánicos son glucoproteínas, como las enamelinas, ricas en tirosina, y proteínas relacionadas con ella, que son las amelogeninas y la ameloblastina. El esmalte es elaborada o secretada por los ameloblastos, que son células segmentarias, son cilíndricas, se ven acá en esta imagen, aquí en la parte superior, de aproximadamente unos 4 a 8 micrómetros de longitud, conocidos como segmentos de barra. Los segmentos en barra se van adhiriendo entre sí o se van uniendo entre sí, formando los denominados prismas adamantinos, que tienen una forma cilíndrica muy parecido al ojo de una cerradura. Esta imagen se parece a un ojo de cerradura, pues se va comparando con esta. El esmalte es una sustancia muerta. Una vez que produce todo el esmalte necesario, las células, en este caso los ameloblastos, mueren. Y esto ocurre antes que los dientes erupcionen o salgan a la cavidad bucal. Estos prismas adamantinos, en su formación, reflejan también el estado metabólico de la madre. ¿Ya?
Así, presentan zonas hipocalcificadas y normalmente calcificadas, como parecido a los anillos de crecimiento de un árbol. Y esto entonces va a depender del estado metabólico que se conoce con el nombre de las estrías de Retzius. En esta imagen, si vemos acá, esta que estoy indicando, aquí vemos los prismas de esmalte. Aquí está la dentina y van creciendo de la unión de la dentina hacia la parte periférica, formando lo que hemos llamado los prismas adamantinos. Estos son, se ven algo aquí en la parte periférica. Y a su vez vemos otras líneas, estas que cruzan transversalmente a estas, ¿sí? Estas son las denominadas estrías de Retzius. Estas más oscuras son las normalmente calcificadas y las otras que se van instalando ligeramente claro, entonces son las menos calcificadas. ¿Qué es la cutícula primaria del esmalte? Esta cubre la superficie del diente, es similar a una lámina. ¿Ya? Es producida por los propios ameloblastos que se eliminan poco después de que se forma el diente. El diente o del esmalte se va formando del límite de la dentina hacia afuera. En esta imagen aquí tenemos la dentina que se está formando y aquí del límite con la dentina se está formando el esmalte. A medida que se va formando capas de esmalte, se va calcificando y el esmalte cada vez se va alejando hacia la periferia. Llega un momento en que ha formado todo el esmalte necesario, entonces estas células, que son los ameloblastos acá, mueren y el esmalte queda cubierto por una capa, esta de acá, aquella que hemos indicado, ¿no es cierto? Esta es la cutícula primaria del esmalte, ¿no es cierto? Entonces, que una vez que ha erupcionado el diente, esta es eliminada, ¿ya? O sea, las primeras mordeduras, entonces hacen que esto se elimine. La ameloblasto, la célula secretora del esmalte, es una célula alta, delgada, su base está fijada en el estrato intermedio, es una capa de células escamosas que fusionan algo así como una membrana donde se fijan los ameloblastos. Estas células tienen una prolongación que se conoce la prolongación de Thomes, está rica en vacuolas secretoras que contienen proteínas de la matriz orgánica. También a este nivel podemos encontrar microtúbulos. Cada prolongación de Thomes tiene a su alrededor citoplasma que lo rodea, también es secretor. Los prismas de esmalte entonces se producen a continuación de las prolongaciones de Thomes. O es a este nivel que se va eliminando la secreción mediante estas vesículas y es así que se van formando estos prismas. Por tanto, entonces las células, los ameloblastos son células que tienen la función de crear, dar forma y organizar el esmalte dentario. ¿Ya? Un proceso que se conoce con el nombre de la amelogénesis. Los ameloblastos desaparecen cuando se ha creado completamente la capa del esmalte, cuando se ha formado completamente el esmalte, que cubre la dentina, ¿no es cierto?, a nivel de la corona del órgano dentario. ¿Cuáles son sus características de esta célula? De tener forma cilíndrica, tiene aproximadamente 4 micrómetros de diámetro, 40 a 60 micrómetros de longitud, ¿ya? Es de forma hexagonal, transversal, tiene un extremo que se conoce con el nombre de la prolongación de Thomes. Esta estructura solo se ve o está presente cuando el diente está en desarrollo.
Una vez que el ameloblasto cumple la función formadora, o sea, cuando el esmalte se ha formado, entonces entra en apoptosis, y como bien sabemos, este término se da a la muerte celular programada. Entonces, los esmaltes entonces secretan hacia el frente de la prolongación, y así se van formando los prismas de hidroxiapatita. También van a secretar hacia los lados, formando los interprismas, que es el que se encarga de darle la permeabilidad al esmalte dentario. La dentina, que es el otro componente del diente, es el segundo tejido más duro del cuerpo, es ligeramente amarillento por su elasticidad y es el que protege entonces, dice acá, al frágil esmalte que muy fácilmente puede destruirse. Este componente, la dentina, está conformada de un 65 a 70% de componente inorgánico, igualmente como en el esmalte es hidroxiapatita cálcica, y 20 a 25% de sustancia orgánica y 10% de agua. A nivel de la sustancia orgánica vamos a encontrar colágeno tipo 1 asociado a proteoglucanos y glucoproteínas. La célula que la produce es el odontoblasto, que están localizadas en el límite con la pulpa, en este caso, que está aquí por debajo de la dentina. Esta es la zona de los odontoblastos. Ahí vemos claramente de forma cilíndrica, dispuestas de manera paralela unas al lado de otras. Sus prolongaciones, que son denominadas extensiones odontoblásticas, entonces se extienden y están dentro de los tubos dentinarios. En esta imagen, estas estriaciones que vemos acá, estas corresponden a los tubos dentinarios y al interior de ella están alojadas sus prolongaciones. Durante la formación se elabora de 4 a 8 micrómetros de dentina al día, que se conoce como una de predentina. Entonces, en esta imagen tenemos acá los ameloblastos, la predentina es desinformada y esta ya la dentina calcificada. Al igual como en el esmalte, también la calidad de la dentina depende del estado de salud de la madre y del niño. ¿Ya? Por lo que también a nivel de la dentina podemos encontrar zonas de alteración en cuanto a su calcificación normal e hipocalcificación que se conocen con nombre de líneas de Owen. ¿Ya? En esta imagen, estas líneas que vemos acá son los túbulos dentinarios, estas de aquí. ¿Ya? Y vemos acá unas líneas transversales, esas son las líneas de Owen. Aquí está un poco más claro, en esta imagen, estas son las líneas de Zetzius, que está transversal a los prismas de esmalte. Y aquí están los tubos dentinarios, y vemos acá estas líneas oscuras y claras, que corresponden entonces a las líneas de Owen. El odontoblasto es la célula que forma la dentina y también tapiza la parte periférica de la cavidad bucal. También una célula cilíndrica, cuyo extremo dentinario, esta de acá, posee toda la extensión odontoblástica, que es largo y que está alojada dentro de los tubos dentinarios. El núcleo ovalado está próximo al polo pulpar. También tiene abundante retículo endoplasmático desarrollado, al igual que el aparato reticular de Golgi. Los odontoblastos y sus extensiones
al revés del ameloblasto, que muere una vez que forma el esmalte, esta perdura durante toda la vida. Estas están alineadas una al lado de otras, por tanto tienen uniones entre ellas de tipo desmosoma. Hay también capilares sanguíneos que la irrigan y hay terminaciones nerviosas que provienen principalmente del polo pulpar. El polo dentinario se advierte una matriz orgánica conformada por fibras colágenas y predentina, formada por el odontoblasto. A medida que la edad avanza, la dentina se va haciendo transparente, ¿sí? A la par también que la cavidad pulpar se va angostando porque cada vez la dentina va invadiendo hacia la pulpa en su formación. Vemos entonces acá en esta primera imagen, esta es la pulpa, aquí está, ya cubriendo la parte externa, los odontoblastos dispuestos en disposición hilera, predentina, dentina, esmalte, odontoblastos, cutícula, igual aquí, pulpa, las odontoblásticas, predentina, dentina, esmalte, los ameloblastos, y aquí está aquella capa de células que conforman la cutícula. Y lo que rodea es tejido conjuntivo porque son dientes que aún están en formación, aún todavía no han erupcionado, lo que vemos en estas dos imágenes. El odontoblasto no solo forma la dentina, sino que también se le ha atribuido una función sensitiva. ¿Ya? Puede captar entonces sensaciones mediante su prolongación odontoblástica y conducirlas por fibras nerviosas pulpares. Al presente se han esbozado 3 teorías acerca de la percepción de este estímulo. ¿Ya? Una de ellas es la estimulación nerviosa, en la que se dice que hay una terminación nerviosa que está en contacto con la prolongación del odontoblasto, y es a este nivel que se percibe entonces la sensación principalmente del dolor y es conducida hacia el centro correspondiente. La otra teoría, la del receptor dentinario, sostiene que es la propia célula que se comporta como un receptor y esta, al hacer sinapsis con otra neurona, conduce el estímulo. Y la tercera teoría es la teoría hidrodinámica, que se refiere que rodeando al odontoblasto hay un componente líquido que es sitio donde se percibe las sensaciones sensitivas por la presión ejercida dentro de ese líquido por la célula, el odontoblasto. El cemento. Ya hemos dicho que el cemento es aquella que recubre las raíces de los dientes. Está conformada por un 45 a 50% de hidroxiapatita de calcio y 50 a 55% de material orgánico y agua. Es una composición muy similar a la del hueso. El componente orgánico está conformada por colágeno tipo 1, colágeno tipo 3 y colágeno tipo 12, asociado con proteoglucanos, glicoproteínas y glucosaminoglucanos. A ver, recorriendo atrás, voy mucho ya. Estaba recorriendo para indicarles, pero ya se han ubicado donde está el cemento, ¿verdad? Aquí está. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen donde se ve la dentina y rodeando acá de la dentina desde el cuello hasta la punta donde está el agujero
apical está el esmalte. A nivel del cemento se reconocen dos zonas. La zona denominada cemento acelular y la zona denominada cemento celular. La zona denominada cemento celular es la región apical hacia la profundidad, hacia el agujero apical. Contiene las células llamadas cementocitos, que son células individuales que están dentro de unas lagunas y tienen abundantes prolongaciones que se extienden también al interior de canalículos que parten de esa laguna. ¿Ya? Estos canalículos están orientadas hacia la periferia, en este caso hacia el ligamento periodontal. Estas células son muy similares, son muy semejantes a los osteocitos del hueso. En cambio, el cemento acelular es la región que está hacia la corona y carece de cementocitos, razón por la que se conoce con el nombre de cemento acelular, cemento sin células. En ambas regiones, tanto cemento celular como acelular, están los cementoblastos, ¿sí? Células secretoras, que cubren el interfaz con el ligamento periodontal. O sea, están más o menos en las proximidades del ligamento. Y son las que se encargan de elaborar el cemento durante toda la vida. ¿Ya? En el cemento, y también el alveolo que está en sus proximidades del cemento, existen fibras de Sharpe que van de un extremo a otro y que están incrustadas tanto en el hueso como en el cemento, calcificados, y son las que se encargan entonces de suspender el diente dentro de la cavidad ósea, las llamadas fibras de Sharpe. También encontramos los odontoblastos, que son nada más que macrófagos. ¿Ya? Son células que van a reabsorber el cemento y la dentina, que se forma, por supuesto, de manera normal, o el exceso de cemento y dentina formado. La pulpa es todo esto que se encuentra dentro de esta cavidad que está encerrado por la dentina. Es tejido conjuntivo gelatinoso laxo, con abundante proteoglucanos, glucosaminoglucanos, presenta abundante vascularización y también tiene una inervación muy extensa. Es posible también encontrar al interior de la pulpa vasos linfáticos. El agujero apical que está en la punta de la raíz del diente va a comunicar con el ligamento periodontal. Y además también es el sitio de entrada y salida de vasos sanguíneos y nervios al interior o hacia la pulpa. Histológicamente presenta tres zonas. Estas son la zona odontoblástica, que está representada por una capa de odontoblastos, la parte más externa de la dentina, y está en el límite de dentina con pulpa. La zona libre de células, llamada también la zona basal de Weil, está inmediatamente por debajo de ella, es esta zona. Hay pequeñas células, como se ven acá, pero pequeña cantidad. Y la zona rica en células, que estaría colindando con la parte central, llamada también el núcleo pulpar, ¿ya? Presenta células principalmente fibroblastos y células mesenquimatosas, que a partir de ella se van diferenciando las otras células. No solo hay fibroblastos, puede haber macrófagos, células sanguíneas.
El núcleo de la pulpa, que es la parte central de la pulpa, es tejido conjuntivo laxo. No se observa en las células adiposas. Tiene abundante vascularización, como se ve acá en este dibujo esquemático, ¿ya? A nivel, la parte más superficial hacia la corona, puede albergar elementos calcificados que se conocen con nombre de cálculos pulpares o dentículos. Las fibras nerviosas que se encuentran a este nivel son de dos tipos: las fibras sensitivas, pero las fibras sinápticas vasomotoras y fibras sensitivas. Las sinapsis vasomotoras son las que van a controlar el diámetro de los vasos, o sea, son las que se encargan de relajar o de contraer la pared de los vasos. En cambio, las fibras sensitivas son las que van a transmitir principalmente las sensaciones del dolor, ¿ya? Son fibras mielinizadas y forman un conjunto de fibras, forman un plexo que se conoce como el plexo de Zaskud. Algunas fibras nerviosas, como ya explicamos, hacen sinapsis con los odontoblastos, ya sea con su prolongación o con la zona la zona citoplasmática del odontoblasto, o puede estar también entre los túbulos dentinarios. ¿Qué es el ligamento periodontal, conocido con el nombre de LPD? ¿Ya? Está en el espacio dado entre el cemento de la raíz del diente y alvéolo dentario que lo contiene. Es un espacio de aproximadamente 0.5 milímetros de diámetro. Es tejido conjuntivo denso y regular. Tiene abundante fibra colágena tipo 1, dispuesta en forma de patrones determinados, transversales, oblicuos, longitudinales. Estas sirven para absorber y contrarrestar las fuerzas de masticamiento. Dentro de estas encontramos principalmente las fibras de Sharpey, que tienen dos extremos, un extremo que está incluido en el hueso y otro extremo que está incluido en el cemento. Estas son las que se encargan entonces básicamente de suspender el diente dentro de la cavidad alveolar. En esta otra imagen son estas que están pintadas de verde. Vemos simplemente acá el cemento, no se ve el hueso. La tinción dada, esta es la tinción del tricómico de Masson. Hay también células a este nivel, principalmente fibroblastos, que son las que elaboran la colágena necesaria para formar las fibras. Hay sustancia amorfa. Hay también, a este nivel también se produce la reabsorción de las fibras colágenas, que se conoce con el nombre de cambio de colágena. Hay otras células, como las células cebadas, células macrófago, células plasmáticas y leucocitos. También incluye fibras nerviosas autónomas, principalmente aquellas que van a regular el diámetro de los vasos sanguíneos, principalmente las arteriolas, y fibras simpáticas que van a recepcionar la sensación del dolor, y hay fibras propioceptivas que perciben y nos dan la orientación espacial. Alvéolo dentario. Es la cavidad ósea donde las fibras del ligamento periodontal sujetan al diente. Son estas cavidades que se ven en cada uno de los maxilares. Son concavidades óseas, tanto en el maxilar superior e inferior, donde se alojan las raíces de los dientes. Los alvéolos de los alvéolos vecinos están separados por tabiques óseos que se conocen con el nombre de los tabiques interalveolares. ¿Ya?
A este nivel, las placas corticales óseas forman una especie de cornisa, ¿ya?, tanto hacia hacia el lado de la lengua o también hacia el lado del labio, conformada por hueso compacto, ¿sí? Presenta también una región de hueso esponjoso, que son básicamente las placas corticales que la rodean. El hueso alveolar propio, que está dentro de esta cavidad, es un hueso compacto fino, también rodeada de una zona de hueso esponjoso, cuya forma tiene la forma de la raíz que la del diente que va a alojar. Estas cavidades tienen abundante nutrición dada por las arterias nutricias que viajan por conductos situados en el hueso esponjoso, nutren al alveolo, salen de ella mediante las arterias perforantes y llegan al ligamento periodontal, donde también van a nutrir a este nivel principalmente a las células que forman a las fibras del ligamento periodontal. La encía es una parte de la mucosa bucal que rodea y se adhiere al cuello del diente. Aquí tenemos esta parte de acá, por aquí. Está revestida por un epitelio estratificado, queratinizado o paraqueratinizado. ¿Ya? Es el hueso masticatorio, ¿no es cierto? Por debajo de ella encontramos tejido conjuntivo denso y regular colagenoso, formada básicamente por colágeno tipo 1. Entre la encía y el diente a este nivel hay un surco que se conoce como el surco gingival, que tiene aproximadamente de 1 a 2 milímetros de profundidad. En su profundidad de esta, el epitelio se va a unir al esmalte, conocido con el nombre de el epitelio de unión, que va a formar entonces una especie de un collar alrededor de todo el diente a nivel del cuello. Este epitelio entonces forma una fuerte barrera entre la cavidad bucal, que muchas veces está cargada de bacterias, y la encía. ¿A qué denominamos periodonto? ¿Ya? Es el tejido conjuntivo que rodea y soporta al diente en sí. Y estos tejidos son la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento. Básicamente son todas estas estructuras que están a nivel de la raíz del diente. El paladar se la define como un entrepaño osteomuscular entre la cavidad nasal que está por encima de la boca y la cavidad bucal. Se diferencian dos zonas, una por delante, que es el paladar duro, y por detrás está el paladar blando. El paladar duro es óseo, revestido de mucosa masticatoria. ¿Ya? Por tanto, entonces, esa mucosa masticatoria está sustentada o fijada
en un tejido conjuntivo denso y regular colagenoso, ¿verdad?, en cuyo espesor es posible observar glándulas salivales menores, y toda esa estructura blanda que se fija al hueso se conoce con nombre de mucoperiósteo. Y el paladar duro, perdón, el paladar blando está por detrás del duro y está revestida principalmente por la mucosa del revestimiento, que es un epitelio estratificado plano o escamoso no queratinizado. Por detrás, igual que en el paladar duro, hay también tejido conjuntivo denso y regular, donde se fija este epitelio, que contiene también glándulas salivales menores mucosos. La parte central de paladar blando está conformada por fibras musculares estriadas esqueléticas. La úvula es esta que estamos viendo acá en este dibujo macroscópico. Es esta la úvula. Y esta es la histología de la úvula. Es nada más que una extensión posterior del paladar blando con estructuras similares al paladar. Por tanto, en la parte central o el núcleo tiene un músculo estriado que es el que le va a permitir cierto movimiento de la úvula, y toda la superficie externa está revestida por mucosa de revestimiento, donde se observan abundante cantidad de glándulas salivales menores. La lengua es otra estructura que se halla localizada en la cavidad bucal. Es la más grande de la cavidad bucal, formada básicamente por una masa de fibras musculares estriadas recubierta por mucosa. Esta es el dibujo esquemático macroscópico de la lengua. Estos músculos que forman esta masa muscular son de dos tipos. Los llamados músculos extrínsecos, que vienen de estructuras vecinas hacia la lengua, son las que se encargan de mover la lengua hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo o a la parte lateral. ¿Sí? Entonces, la que da todos los movimientos que tiene la lengua. Y los músculos intrínsecos son propios de la lengua. Estas se encargan de alterar la forma, principalmente, cuyas fibras musculares están dispuestas en grupos, que forman los grupos longitudinales, que son superiores e inferiores de la lengua. Hay fibras transversales y hay también fibras verticales. Intercalada con los músculos o entre los músculos hay también abundantes glándulas salivales menores. La lengua tiene dos superficies. La superficie ventral, esta que estamos observando, y la superficie dorsal es esta que vemos, y la ventral está hacia la parte posterior. O si quieren también, si vemos la lengua en la posición horizontal, la que está hacia abajo. Y dos bordes laterales. La superficie dorsal es áspero, es la que normalmente se ve. Los 2/3 anteriores está básicamente recubierta por las papilas linguales. El tercio posterior es bastante irregular y en ella vemos la presencia de las amígdalas linguales. Entonces, estas dos elevaciones son las amígdalas linguales. Estas dos regiones están separadas por un surco terminal en forma de V, cuyo vértice incluye el agujero ciego. Las glándulas presentes a nivel de la lengua están dispuestas en 3 grupos. Las glándulas linguales anteriores, llamadas también las glándulas de Blandinglu,
Dice, están localizadas cerca de la punta de la lengua. Son glándulas de secreción mixta, glándulas salivales menores, con predominio seroso, o sea, producen secreción mucosa y serosa, pero más de tipo seroso. Están las glándulas mucosas posteriores, hacia la parte posterior de la lengua. Más concretamente, están en el tercio posterior. Son glándulas de secreción mucosa pura. ¿Ya? Estas liberan su secreción en la superficie dorsal de la lengua. Y están las glándulas de von Ebner, que están localizadas en la cara posterior del tercio anterior de la lengua. Estas producen una saliva serosa que van a eliminar en un surco recubierto por epitelio de las papilas caliciformes y en los surcos de las papilas filiformes. Las papilas. Estas ya hemos dicho que están situadas en la cara dorsal de la lengua por delante del surco terminal y también en la parte lateral de la lengua. Existen tres tipos, las llamadas papilas filiformes, que tienen la forma de una punta de lanza, las papilas foliadas, estas son las que se encuentran en las paredes laterales de la lengua, las papilas fungiformes, que tienen la forma de un hongo, están en toda la superficie de la lengua, y las papilas circunvaladas, que tienen llamadas también los caliciformes, que tienen la forma de un cáliz, están a la altura de la bilingual. Papilas filiformes. Entonces son estas estructuras delgadas de aspecto aterciopelado. ¿Ya? Todas las papilas son estructuras especializadas que tienen un epitelio que los reviste. Y ese epitelio es un epitelio estratificado, plano. En este caso, en las papilas filiformes, ese epitelio estratificado plano queratinizado. Entonces, estas estructuras ayudan a raspar los alimentos de una superficie. ¿Ya? Estas papilas no tienen botones gustativos. Las papilas fungiformes se las denominan así porque se parecen mucho a un hongo. Tienen un tallo delgado que está formada por la papila primaria, de donde se unen o se desprenden las papilas secundarias, y estas revestidas por el epitelio forman un casquete ancho, recubierta por epitelio estratificado plano no queratinizado. Tiene bastante riego sanguíneo, estas estructuras, polos capilares subepiteliales, y la presencia de esta sangre es que hace ver como puntos rojos de manera aleatoria entre las papilas filiformes. Estas papilas poseen en sus bordes laterales botones gustativos. Tenemos aquí la lengua. Estas son las papilas caliciformes. Y aquí están las papilas foliadas. Las papilas filiformes se disponen en línea de manera paralela a la bilingual de la parte medial hacia la periferia. Se van disponiendo así en forma de líneas. ¿Sí? Y entre ellas se disponen las papilas fungiformes, que son estos puntos pequeños que se ven acá. No lo estamos viendo a las filiformes. Entonces vemos acá papilas caliciformes o circunvaladas, papilas fungiformes, y estas son las papilas foliadas. Las papilas foliadas, ya vimos, están a lo largo de la superficie posterior y lateral. Se ven como surcos verticales que recuerdan mucho, dice, a las páginas de un libro o a las hojas de un pasto. Estas también tienen botones gustativos en sus porciones laterales, pero son funcionales. Solamente
están en el recién nacido. En cambio, en el adulto degeneran. En la base de estas papilas también vemos que desembocan a las glándulas de von Effner, al igual que también las papilas fungiformes. Las papilas caliciformes o circunvaladas, ya les decía que toman esa denominación porque se parecen mucho a un cáliz, aquella copa que sirve al cura para celebrar misa. Son delimitados, apenas de 8 a 12. Son grandes. Se disponen en forma de V por detrás del surco, surco terminal. Estas papilas están sumergidas en un surco, que es el surco papilar. Es justamente en la base de aquí que desembocan las glándulas de von Effner, que es una secreción serosa modificada justamente para limpiar los botones gustativos y de esa manera permitir la percepción de los diferentes sabores. Entonces el epitelio, tanto de los costados como en el surco, tienen botones gustativos. En esta imagen vemos entonces con mayor detalle las papilas filiformes, las papilas foliadas, las fungiformes, ya les explicamos en forma de hongo, y esta es la papila caliciforme, ¿no es cierto? Están las glándulas de von Effner que van a desembocar aquí en el surco. Los corpúsculos gustativos son órganos sensoriales intraepiteliales para la percepción del gusto. Son estas estructuras pequeñitas, estas blanquecinas que vemos acá, como puntos blancos. También a donde está aquí, a este lado se va a ver, lo propio se ven aquí. Esos son los botones gustativos o los corpúsculos gustativos. Existen alrededor de 2.000 a 8.000 botones en total, de aspecto pálido, y cada una de ellas está compuesta de aproximadamente de 60 a 80 células fusiformes, células cilíndricas. ¿Ya? El extremo superficial de este botón es estrecho, que se conoce como del poro gustativo, y es donde terminan las prolongaciones o los cilios de las células receptoras. Existen 4 tipos de células localizadas en los poros gustativos. Las llamadas células basales o de tipo 4, que están hacia la base. Las células oscuras son de tipo 1. Las células claras, llamadas también de tipo 2. Y las células intermedias, las denominadas células tipo 3. Las células basales, estas que tienen su núcleo hacia la base, son células de reserva o las células de regeneración para poder reemplazar a las otras células que van eliminándose, cuyo promedio de vida es de aproximadamente 10 días. Las células basales, por diferenciación, van a dar primero a las células oscuras. Estas, por maduración, dan a las células claras y estas a las células intermedias. Luego de eso muere la célula y es reemplazada por otra. También en el botón gustativo, a nivel del gustativo, encontramos fibras nerviosas que hacen sinapsis con las células receptoras, tanto del tipo 1, 2 y 3. ¿Ya? Y cada una de estas, ya decía que tienen microvelocidades apicales que se localizan en el poro, con las cuales perciben las sensaciones del gusto.
¿Cómo se percibe el gusto? O las sensaciones del gusto. Estas son recibidas por las células tipo 1, 2 y 3. ¿Ya? También se las conoce como células neuroepiteliales y son las que van a funcionar en el discernimiento del gusto. Las sustancias responsables del sabor son sustancias químicas de los alimentos que se van a disolver en la saliva, aquella saliva que se localiza a nivel de los surcos, que más concretamente por la saliva producida por las glándulas de von Effner. Estas sustancias interactúan con los receptores de las microvelocidades y van a producir un potencial que va a ser transmitida hacia el cerebro, donde se va a percibir entonces la sensación del gusto. Y es en ella que se interpretan los diferentes sabores. Hay 5 sabores primarios básicos que se diferencian, que son el sabor dulce, el sabor salado, el sabor ácido, el amargo y el umami. El umami es el receptor para el glutamato. Dice, si bien cada corpúsculo puede distinguir los 5 sabores, pero con mayor precisión diferencian 2. Al presente hay una nueva sensación percibida, que es el receptor CD36, que detecta el tejido graso o detecta la grasa. Ahora, este proceso complejo de percepción del gusto, del sabor, más se debe al aparato olfatorio que al gustativo. Esto se ha demostrado, por ejemplo, cuando una persona está resfriada, tiene una congestión nasal, la percepción del gusto disminuye o se altera. Estos diferentes sabores básicos que hemos indicado se perciben en regiones localizadas de la lengua. Así, por ejemplo, el sabor umami del glutamato se percibe en toda la superficie de la lengua. El sabor agrio o el ácido en las partes laterales de la lengua, lateral y posterior de la lengua. El sabor dulce en la parte anterior de la lengua. El sabor amargo, como el café, por ejemplo, se percibe en la base de la lengua. Y el salado, más concretamente en la punta de la lengua. ¿Sí? Entonces son los diferentes sitios de percepción de los diferentes sabores. Bien. Para terminar, hablaremos de la halitosis. ¿Qué es la halitosis? Aquello que normalmente lo conocemos como mal aliento de la boca, ¿no es cierto? Normalmente es producida por las moléculas de sulfuro de azufre, generada principalmente por las bacterias que se encuentran a nivel de la cavidad bucal. ¿Ya? Pero también es posible la presencia de esta anormalía cuando la persona tiene caries o tiene alguna enfermedad a nivel de las encías, o cuando se encuentra con una boca seca, o cuando ha ingerido una dieta muy rica en ajo o cebolla. Y también los que fuman tienen esta sensación. Es una sensación que afecta la autoestima de la persona, ¿no es cierto? Y entonces altera la comunicación personal, el desarrollo de la comunicación personal. Pero puede ser solucionada. ¿Y de qué manera? Utilizar pasta dental a base de bicarbonato, cepillarse constantemente los dientes, las encías y también la lengua, o aumentar la salivación
a nivel de la boca, utilizar principalmente chicles sin azúcar o beber bastante agua. Bien, con esto terminamos este capítulo. Y bueno, nos vemos más tarde. No sin antes, me dicen si hay alguna pregunta. ¿Algo que preguntar? O si no hay, entonces nos vemos a la tarde, chicos. Ya está, doctor. Hasta más tarde. Bueno, hasta Hasta la más tarde. tarde. Doctor. Bueno, hasta la tarde. Hasta luego, doctor.